Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa. Mi entrevistado tiene más de 50 años en los medios de comunicación. Profesor universitario, locutor, la voz inconfundible por muchos años de la Radio Universidad de Tarapacá. Está con nosotros don Ricardo Javier Castillo. Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias por la invitación. A usted. Vamos por el inicio. Usted nació en La Serena. Así es, nací en La Serena. Conozco poco La Serena, debo reconocerlo. He estado algunos días de vacaciones fundamentalmente, pero a la edad de 3 años mi madre me trajo a Arica. No puedo decir me vine a Arica, me trajo mi madre a Arica. Es un ariqueño más, obviamente. Sí, por de todas los años maneras. que De todas maneras. lleva. Yo comentaba ahí, profesor universitario. Vamos, la primera experiencia que tiene con los medios de comunicación, ¿cuál es? Bueno, yo partí en el liceo con la radio interna, como muy característica. ¿Qué liceo? En el liceo A5, digamos en ese tiempo era el liceo 1. Y claro, siempre pedía permiso 3 minutos antes de que terminara la clase porque había que bajar, sonaba la campana y evidentemente que ya la radio estaba. Y ahí empezamos un poco en paralelo y al poco tiempo incursioné en Radio Arica. Estoy hablando del año 71 y el 72 ya de manera más formal. En esa radio del liceo, sí. ¿Qué se hacía? ¿Qué se decía? Música, copuchas, las actividades sociales, la promoción de las fiestas, en fin. Había varios temas que se conversaban o se trataban o se informaban en 10 minutos de recreo. Así comprenderás que no era mucho el tiempo, eran más bien 2 recreos. Así en el fondo había un trabajo de casi 20 minutos en la mañana, digamos. Hace un tiempo, yo disculpe, hace un tiempo vi una entrevista que le hicieron en YouTube y hablaban un poco de su particular estilo para comunicar, ¿ya? Sí. Su voz. Con excelente casi dicción. ¿Eso dónde parte? ¿Cuándo es eso? No, fue mucho después de la Radio Arica. Fundamentalmente fue cuando llegué yo a la radio de la Universidad del Norte, en el año 80 y tanto. Y allí se dio el hecho de que tuve un director muy exigente, Humberto Cortés. Y Humberto, de hecho, el primer encuentro que tuve, yo fui un reemplazo de vacaciones. Y en el primer encuentro que tuve me dijo, y yo no sé quién lo contrató a usted, pero no me gusta. ¿Y qué es lo que no le gusta? No me gusta porque usted viene de la peor escuela, digamos, de la radio. Yo venía de la Radio Arica, que era una radio popular, masiva. Estábamos en las playas, hacíamos muchas cosas en vivo. Por lo tanto, y él quería obviamente un locutor más formal. Pero le dije que yo en ese tiempo estaba en procesos de aprendizaje. Le dije, yo estoy dispuesto a decir, dígame usted lo que tengo que hacer y yo seré obediente. Terminaron las vacaciones, no tuve una renovación, pero sin embargo después ya me invitaron a participar y después ya me quedé en la radio junto con la dirección de Humberto. Y con Humberto fue la persona que me castigaba, me llamaba la atención, me hacía... La importancia de los primeros jefes ahí que sean Sí, era muy marcador. A veces llegaba en la mañana y me decía, Ricardo, sí, 3 veces te equivocaste en la hora, tantas veces te equivocaste en esto, así. Pero con ese control y con esa... fui aprendiendo, me incentivó más a la lectura práctica. Tienes que leerte la noticia antes de, si vas a hablar algo del diario, lee el diario primero, infórmate bien y luego haz el comentario, en fin. Entonces, sí, hubo mucha influencia y además que en esa radio, como siempre, estaba también la música clásica, había programas en la cual uno tenía que ser muy formal en el trabajo. Y esa escuela es la que tengo, digamos, es la que aprendí, es la que me tocó estar. Y muy agradecido por ello. Además, hay algo que a mí también me agrada mucho decirlo. Siempre busqué mirar a los mejores. Así, a mí me gustaba escuchar mucho a Patricio Bañados y me gustaba escuchar mucho a Raúl Matas. Y cuando tenía la oportunidad de verlo en la televisión, me encantaba su forma de interactuar. Y eso a mí me hizo sentirme como más seguro. No daba un paso si no sentía la seguridad de hacerlo. Y eso creo que me ha sido muy útil en la vida. No doy un paso mientras tengo la certeza de que puedo hacerlo bien.
¿Y eso es lo mismo que usted enseña o ha enseñado por casi más de 30 años en sus cursos de oratoria, no? La enseñanza en mis cursos de oratoria partió también a raíz de un decano de la Facultad de Administración y Economía en esos años. Yo ya estaba trabajando en la radio, hacía ceremonias y todo. Y con la Facultad de Administración y Economía yo siempre he tenido como un especial encanto con esa facultad. Y el decano en esa ocasión me dice, hagamos un canje, porque ellos tenían curso de capacitación, entonces tú participas en los cursos de capacitación, pero nos haces siempre la ceremonia de entrega de certificados. Ok, listo, ya, ¿qué curso quieres? Entonces yo tomaba cursos de Atari, qué sé yo, estamos hablando de esos años. Tomaba todos los cursos que había, hasta que un día él me llamó de repente y me dijo, ¿sabes qué? No te disperses, no te disperses. Mira, el mundo va hacia las comunicaciones, va para allá. Y tú transformate en un experto en comunicación. ¡Wow! Sí, pero eso. Entonces, todo lo que esté ligado a tu área, atención de público, servicio al cliente, relaciones públicas, ceremonial y protocolo, resolución de conflictos, qué sé yo, lo que quieras que tenga que ver con la comunicación humana, tienes que estar allí, tienes que hacer esos cursos. Y la verdad es que sí. Mi literatura toda tiene que ver con comunicación, todo lo que leo tiene que ver con comunicación, todo lo que hago de alguna manera tiene que ver con comunicación. ¿En qué curso o diplomado se especializó en primera instancia? En primera instancia siempre partí con la comunicación, partí con relaciones públicas. Una de las primeras cursos que aprendí, digamos, fue las relaciones públicas. De hecho, practiqué las relaciones públicas. Y posteriormente ya me fui especializando en las nuevas líneas que han aparecido en la comunicación. El coaching ontológico, por ejemplo, 3 años de formación. Hoy estoy con la programación neurolingüística, estudiándola. Terminé un curso de iniciación, estoy trabajando en el curso ya de mayor especialización. Estoy trabajando en eso y lo último que hoy está apareciendo, tú sabes, la relación de la comunicación, la relación humana y la física cuántica. Entonces hay muchos elementos que están muy presentes, pero a mí me encanta aprender sobre justamente esta relación de la comunicación y he aprendido, y eso es lo que digo en los cursos, que el ser humano surge cuando se comunica. Es decir, lo humano nuestro surge en la conversación, surge en estos momentos. Todo nuestro ser se mueve en función de estas conversaciones. Porque cuando tú me preguntas, me conecto, evoco, recuerdo, cito, y a ti seguramente te pasa también eso, que empiezas también a conectarte, ¿no? Y empiezas a lo mejor a ver imágenes en tu cabeza, sí, recuerdo que Ricardo yo lo vi allá, en fin, te conectas también. Y en esa relación es increíble, es decir, surge solo en la conversación. No hay otro camino que sea más eficiente, eficaz y efectivo en la relación humana que la conversación. Por ahí voy. Don Ricardo, del 90 al 94 y del 2000 hasta el año pasado, 2023, su casa por tantos años, la Universidad de Tarapacá, la radio de la Universidad de Tarapacá. Sí, yo llegué a la radio de la Universidad del Norte, como te contaba, y posteriormente me fui, llegó la Universidad de Tarapacá, se funda la Universidad de Tarapacá en función de la ex sede de la Universidad del Norte y el ex instituto profesional que a la vez era la ex sede de la Universidad de Chile. Al fundirse esas dos casas universitarias, evidentemente que surge entonces la Universidad de Tarapacá. Y en ese tiempo, la Norte, pasamos entonces a formar parte de esta nueva radioemisora, que en el fondo era la continuidad, pero como Universidad de Tarapacá. Yo he estado siempre allí, salvo 5 años en que estuve fuera, en que había renunciado a la universidad y me fui a Santiago, ese paréntesis también fue importante, pero estuve allí. Y sí, primero con Humberto Cortés, después una serie de directores, y en el año 2000, junto con el retorno a la democracia, el director de extensión de esa oportunidad me dice que él confiaba en lo que yo podía hacer y que quería que yo dirigiera los destinos de la radio. Y desde ahí
Pude entonces del año 2000 al 2005 hacerme cargo del trabajo de la radio. Y el 2005 hubo un paréntesis y por ahí por el año 2000, a ver, no tengo confusión en la fecha. Desde el año 1990 al 95 fue mi primer periodo, sí. El 95 me fui a Santiago, sí. Luego estuve en Arica en otros medios y posteriormente el 2000 hasta el año 2023 de manera continua. ¿Por qué sales de la Universidad de Tarapacá? ¿O el tema es como institución pública, te obliga a jubilar, tiene que ver con eso? No, fue una decisión personal. Muchos años dirigiendo la radio y los últimos 3 años fueron prácticamente desde mi casa y empezó la construcción del nuevo estudio donde va a estar ubicada la radio, pero en esos 3 años la verdad es que a mí me llegaron muy, muy profundo y con una especie de autocuestionamiento, es decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo, hacia dónde más puedo mirar? ¿Fue durante la pandemia, antes de pandemia? Durante la pandemia, fundamentalmente. Ahí surgieron todas mis preguntas, todos mis autocuestionamientos. Y me dije, a ver, llegaste a la radio siendo un locutor joven, tuviste el orgullo de dirigir la radio durante tantos y tantos años. ¿Qué más queda? Sí, yo hago clases también en la universidad, pero no, yo dije, hay otras búsquedas que necesito sentir. Y como dice Maslow, ¿no? Hay que surgir la pirámide y llegar al momento de la autorrealización. Y me dije ya, es el momento. Cumplí 65 años y simplemente dije, bueno, llegó el momento de jubilar desde la perspectiva del trabajo en la radio de la universidad, pero no hacia la docencia. No sigo haciendo clases en la universidad, no puedo porque renuncié a la institución, pero sí, la idea es seguir siendo docente, entregando toda mi experiencia, pero también seguir perfeccionándome y estudiando. Y ahí vendrá, no sé, pues la idea de escribir, la idea pero siempre de dejar algo, siempre de llegar a otros. Ese es el sentido. Cuando yo le comenté a usted la idea de poder hacer esta entrevista, lo que más me llamaba la atención era que se retiraba de la radio en la Universidad de Tarapacá. Usted parte de casi una institución de la universidad y obviamente a través de su emisora. Sí. Bueno, como te digo, las decisiones tienen que ver desde una visión muy personal y tiene que ver también con que yo amo la universidad. La valoro enormemente, soy un agradecido de la universidad porque gracias a la estabilidad laboral que tuve en la universidad pude educar a mis hijos, pude mantener a mi familia, pude, en fin, hacer muchas cosas. Pero hoy mis hijos están grandes. Mi familia es mi esposa y yo, digamos, mi familia está, pero quienes estamos cercanos somos Cintia y yo. Entonces llega un momento determinado en que dije, ¿por qué no entonces en esta instancia? Mi rol paternal está cumplido, mis tareas están cumplidas, entonces ¿por qué no irme en una introspección hacia mi propio interior? ¿Cuántos recuerdos, anécdotas vividas? Muchas. ¿Dentro de la radio? Muchas. Humberto Cortés, en el año 80, yo estaba pronto a casarme, en fin, pero en el año 80 se me ocurre nada más que me invitaron los chicos de la tercera compañía de bomberos, yo los conocía mucho de ellos, tenía especial afinidad a esa compañía, y me invitan a ser voluntario. Yo fui invitado como su maestro de ceremonia en el aniversario, y me invitan a ser su voluntario, me hacen firmar el acta ahí mismo, en la noche, qué sé yo, perfecto. Entonces al día siguiente yo venía convertido en un bombero voluntario. Y yo llego a la radio el lunes y le digo, director, sí, qué sé yo, mire, le conté, qué sé yo. ¿Y sabes qué me dijo? Te has metido en un terreno en donde no son compatibles. Y yo me quedé así. Y le digo, pero ¿por qué me dice eso? Es muy simple. Los bomberos van al incendio y nosotros en la radio hacemos los llamados a los bomberos e informamos dónde es el incendio. Claro. Entonces, o estás aquí o estás allá. No hay compatibilidad. Y yo dije, pero no siempre voy a estar de turno. Claro. En fin,
Sí, me dijo, pero a ver, ahí tienes que definirte. Y si te toca en un momento en un llamado, tu definición es dónde vas a estar, Claro. en la radio o allá. Bueno, no termina ahí la historia, sino que la historia termina, yo diría, como 2, 3 meses, aparte de todas las bromas que me hacían los chiquillos, porque de repente en silencio colocaban una sirena y yo salía corriendo y cosas por el estilo, pero pasó de que hubo un incendio en Azapa. Y estuvimos toda una tarde apagando, desde la mañana, digamos, casi todo el día apagando pastizales. Y yo como entraba a turno a las 7 de la tarde y me voy, un día sábado incluso, y me voy a la radio, empapado, qué sé yo. Y ya hablo ahí con el recordado Manuel Chandía, que era un operador de audio fantástico que tuvimos en la radio, que hoy ya no está. Y él me dice, le digo, Chandy, sí, por favor, grabemos unas cuñas, yo voy a la casa, me baño, me ducho y vuelvo. Ya me dicen, día sábado, qué sé. Y no me va a creer que llegó el director. Y yo estaba empapado y me dijo, Ricardo, ¿qué estás haciendo? Estoy grabando unas cuñas porque vengo del incendio, claro, y yo todavía muy prendido, pero voy a la casa, me voy a bañar, pero dejé media hora grabado, suficiente, vivía cerca de la universidad. No, me dijo, yo te dije, hay incompatibilidad, te quedas, pero mire cómo estoy, te quedas. Y me quedé, y me tuve que quedar, sí, empapado, sucio, que sé, por todo el trabajo bomberil, pero bueno, sí, aprendí la lección. De hecho, bueno, seguí siendo voluntario por 4 años, pero ya después ya no. Realmente había un nivel de incompatibilidad. Ser bombero significa dedicación, significa abnegación, significa tiempo, significa muchas otras cosas. Y hice también muchas cosas dentro de los bomberos. Llegué a ser relacionado público también del cuerpo, pero no era mi camino. Eso también quedó claro en mi vida. ¿Cuál piensa usted que es su estilo y su sello que no lo tienen otros comunicadores? La formalidad, diría yo. La formalidad. Soy muy formal. En cada cosa que hago busco esa línea de la formalidad. Y hay varias lecciones que yo he aprendido. Y una de las lecciones que le escuché a Raúl Matas en una entrevista es simplemente decir de que mi entrevistado es el personaje más importante. No soy yo, es el entrevistado. Ni voy a invitar a alguien a mi casa para denostarlo, claro, para molestarlo, para tratarlo mal. No. Y eso, bueno, además que en la radio de la universidad o funcionaba así, porque tiene que ser así en el sentido de que estamos en el mundo de la academia, en el mundo del conocimiento, la enseñanza y todo. Entonces, había también un sentido de consecuencia con eso. Y eso yo lo he llevado toda la vida, toda la vida. Don Ricardo, vamos a hacer un alto. Sí, gracias. Una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso. Nuestro invitado es don Ricardo Javier Castillo. Ya venimos. Servicio integral automotriz Integrauto, mecánica en general, reparación de motores, electricidad y electrónica, escáner, venta de repuestos, desabolladura y pintura. Ubícanos en José Santos Chocano, 2276. Seguimos de vuelta en la vida de don Ricardo Javier Castillo, que estamos conversando acá, su vida, su historia, digo, vida y obra de quienes están aquí entrevistados. ¿Profesor universitario también? Sí, bueno, por esas cosas de la vida y justamente a partir de todo lo que aprendimos y por este decano de la Facultad de Administración y Economía, que hoy descansa en paz, don Norman Reyes. Norman me incentivó a hacer un primer curso de capacitación.
Y él me enseñó la estructura de un curso. Como yo había ido a muchas capacitaciones y por lo tanto había estado escuchando a muchos profesores en distintas áreas, sí, siempre había como un modelo. Y por lo tanto él me enseña todo lo que es la estructura de un taller, en fin, y empezamos como a preparar un curso. Y me prepara el primer curso que se llamó El arte de hablar en público, pero al estilo de lo que hacía en este caso la entidad que él dirigía, que era el CEDEM, y me dice, mira Ricardo, primero aquí el material, es que hay que preparar un buen material. Y yo ahí preparamos un libro prácticamente con todos los contenidos. Después en la clase ya. Listo, cuando ya me encontró con todo y yo preparé las clases, preparé las transparencias, ¿te acuerdas de las transparencias? Sí. Ya preparadas, todo. La lámina y claro, todo. La lámina y dibujar y escribir, qué sé yo. Bueno, cuando tenía todo, él pasa la aprobación y me dice, ok, estamos listos y ahora vamos a presentar tu primer curso. Y ya, ¿y dónde? ¿No? Lo vamos a vender, qué sé yo, vamos a empezar, porque es el área de capacitación de la facultad. Y claro, vendió el primer curso. Habían 15 personas y todos eran gerentes, ejecutivos de empresas, es decir, no era cualquier público. Claro. Y ya, y me entrega prácticamente el curso armado, me dice, ya está la gente, está todo, y ahí tenía gerentes, subgerentes, jefes de línea, jefes de áreas, contadores, ingenieros, qué sé yo. Y bueno, y hubo que hacerlo. Debo decirte que estaba muy nervioso, era una nueva etapa, no sabía. Ya hablé en ese tiempo con Humberto Cortés y le muestro. Humberto ya hacía clase en la universidad. Y le digo, Humberto, mira, tengo esto, pero estoy muerto de miedo. Entonces me dice, ¿y a qué le temes? Dice, a que me hagan una pregunta y yo no sepa la respuesta. Pues se supone que uno lo sabe. Sabe todo. Entonces llega y él me dice algo que para mí me dice, cada vez que te pregunten algo en lo cual tú tengas cierta duda, acude siempre a tu experiencia. Y si puede que no tengas el concepto, ¿no? Pero un hecho, una situación que acerque a la pregunta que estás haciendo, tú puedes decirle, mire, sí, esto me conecta con esto y esto y esto, y tú lo cuentas. Cuenta historias. Las historias hacen mucho en la enseñanza. Y me quedé con eso. Entonces, de alguna manera, me daba cuenta de que si me podían hacer alguna pregunta que necesitaba elementos conceptuales y no los tenía, podía conectarlos sí con ciertos hechos, ciertas circunstancias que yo podía responderlas. Pero eso significaba salir del paso. Ahora, me quedaba en la mente y en el lápiz anotada toda esa pregunta para poder yo estudiarla después y tener las respuestas correspondientes, ya desde una formación mucho más amplia. Entonces, esos elementos fui aprendiendo, hasta que estudié ya después, posteriormente, educación. Y tuve la oportunidad de asistir a un programa de profesores, de formación de profesores que ya hacían clases. Y yo ahí, ya estando mis hijos grandes incluso, estudié pedagogía. Y ahí saqué el título de profesor. ¿Qué es lo que ha aprendido? Porque imagino que usted también, existe una retroalimentación con sus alumnos a lo largo de todos estos años. ¿Qué ha aprendido usted acerca de la oratoria? Mucho. Es que más que de la oratoria propiamente tal, es de la comunicación. De la comunicación, claro. Claro, es decir, te encuentras con situaciones, de partida, lo primero que aprendes es que todos no tienen la misma velocidad, no todos tienen el mismo nivel, no todos tienen las mismas experiencias o no todos tienen muy poca experiencia, otros llegan con un nivel de experiencia y están. ¿Cómo nivelar? ¿Cómo nivelar o no? Claro, tiene que ver, es decir, te encuentras con gente que, y yo les digo, mira, los que saben van a poder perfeccionar y aumentar sus posibilidades. Los que no saben van a tener la oportunidad de aprender desde cero. Y observar eso, darte cuenta, poner atención a sus gestos, a sus movimientos, a sus dudas, a sus inquietudes, te va dando entonces una necesidad de estar, primero, en el contacto mismo con ellos, pero segundo, en tener yo diría, la respuesta
respuesta adecuada, la sugerencia adecuada y en función de, porque si le hago clases a alumnos de química, por ejemplo, uno ve a los químicos laboratoristas como laboratorios. Claro. No los ven en esta relación de comunicación. Entonces, ¿cómo les dices a los niños que ellos van a tener y que la comunicación es tan trascendente en su vida, aunque estén dentro del laboratorio? Todos, claro. Entonces, claro, porque no todos ven esa amplitud. Y allí es donde converso, y eso es lo que voy aprendiendo. La lección más grande que tengo de este aprendizaje ha sido de que para mí la comunicación es lo más trascendente del ser humano, y de la forma en que te comunicas tiene que ver todo contigo, todo. De la forma en que tú te comunicas tiene que ver contigo. La forma en que tú me preguntas, la forma en que, incluso hasta cuando te surgen también algunas preguntas, también tienen que ver con esta mirada, ¿no?, que tú estás buscando para poder proyectarla a los televidentes, pero tiene que ver con eso. No es una pregunta que está preelaborada, nada. Tú dices las dimensiones, don Ricardo, y más en este programa. Por lo tanto, las dimensiones, ¿cuáles son? Si tú entrevistas que sea un escritor, como lo hiciste en otros programas, tienes esa posibilidad. Entonces, ¿cómo yo engancho con este escritor? ¿Cómo yo hago? Y por ahí va. Y ese es el aprendizaje que uno tiene, que es la mirada del otro. Y empáticamente entender también, entonces, qué pasa con él. Ya sea alumno, ya sea un interlocutor, ya sea... Y estar atento a lo que te preguntan, estar atento a la conversación, estar atento de lo que habla y también estar atento de lo que no habla. Don Ricardo, usted tuvo también ahí un acercamiento con la televisión, Telenorte, sí, en el Buenos Días Región. Sí, fue una experiencia lindísima. Mi paso por Telenorte fue en el periodo en que yo tuve esta laguna en la universidad, 5 años que estuve fuera, me fui a Santiago, regresé y me encuentro con esta situación de que vine así por un día o 2 días a Arica y me llaman de Telenorte y me ofrecen la conducción ya del Buenos Días Región, junto con Paula de Neil. Estaba ella estaba y estable ya. Y me invitan a incorporarme al equipo y dije, ok. Así que dejé mi sueño de Santiago así un poco en paréntesis y entré de lleno allí. Y sí, fue una experiencia muy linda la del Buenos Días Región. A veces me encuentro con algunas imágenes que alguien sube, qué sé yo. Y claro, no soy el calvo de ahora, está claro. Pero sí, me vi en un programa justamente en donde reemplacé a Orieta Collado con un programa de enfoque regional. En una conversación, claro, que tenía que ver con el mundo político. Y me veo sentado allí y yo mirándome con los ojos de ahora, sentí que estaba bien hecho hace 20 años atrás, 25 años atrás. Me veía bien, entonces dije, yo podría haber aprovechado mucho más ese potencial, ¿te das cuenta? A lo mejor hasta ahí no me creía mucho el cuento de que realmente podía ser una buena construcción, podía ser una muy buena conversación. Siempre un poco inseguro, increíble, pero ahí me di cuenta y dije, en realidad, sí. ¿Qué pensaba ese Ricardo Castillo cuando ingresó a la... Me sorprende que me diga un poco inseguro. Sí, es que esas son las cosas, son las cosas de la vida, porque tú puedes avanzar bastante, pero hay cosas de las cuales tú no te das cuenta hasta que alguien te lo dice, o tú pones atención en ello. Fíjate que yo cuando cumplí 40 años de radio, 40 años, si estoy hablando de 10 años atrás, qué sé yo, mi hijo me dice, papá, yo voy a hacer un evento en la celebración de tus 40 años, en donde tú vas a poder entender como el peso y la relación que tienes en la ciudad. Y yo decía, pero ¿cuál peso? Claro. Es decir, ¿qué relación? No, me dice, es que tú la tienes. Y donde yo voy y hablo de ti, todo, incluso me dice, oye, tú eres el hijo de Ricardo Castillo. Es decir, hablan con satisfacción de ti. Y yo decía, no, ya, córtala. Y sí, y estuvieron en esa ocasión, estuvieron senadores, diputados, alcaldes,
de los distintos colores políticos, gente transversal, empresas con las cuales yo trabajaba. Cuesta creer un poco que, como se dice, que no se crea el cuento. Sí, es que no me lo Con creía. tantos años de trayectoria. Sí, pero es que lo que pasa es que tú vas avanzando en el día a día, tú vas creciendo, ya uno se fija metas, no sé esto, lo voy a estudiar, no sé esto, sí quiero aprenderlo, no sé esto, otro lo quiero aprender. Entonces, en esa suma, yo voy caminando. Claro. Pero hay otros que están mirando el recorrido. Sí. No siempre uno se detiene a mirar su historia, ¿no? Sino que simplemente tú caminas. ¿Ah? Vamos, Sancho, ¿ah? Deja que los perros ladren. ¿Ah? Claro, te das cuenta. Entonces, ¿qué? Y mi hijo me hace un alto y me dice... Y claro, y en las palabras, en esto, en lo que dicen, tú... wow. Ok, claro, desde ahí me cambia la visión. Yo creo que incluso mi personalidad también se abre un poco más y me pongo... no es que me haya elevado, sino que cuando tú asumes también, porque eso en el fondo también es una responsabilidad. ¿Cómo mantienes eso? ¿Ah? ¿Cómo llegas siempre a esa misma comunidad? Y de ahí me atreví a hacer mucho más entrevistas, me atreví ya a entrar digamos, en un plano de generar un informativo, de estar ya más, incluso un poco más en la función periodística, sin ser yo periodista, es decir, pero estaba ahí y resulta que yo tenía la credibilidad y podría decir la fuerza de un periodista, ¿te das cuenta? Entonces, wow, era hermoso darse cuenta de eso, pero también me significaba a mí estar, siempre me he puesto esta tarea. Yo, si descubro algo para hacer, tengo que estar a la altura para hacerlo. Si no, no lo hago. Entonces ahí es donde entro a jugar con esta situación de ir mejorando, pero como te digo, otros observan tu recorrido. No. Vamos a ir al segundo alto comercial aquí en la vida de Ricardo Javier Castillo. Ya venimos. Servicio integral automotriz Integrauto, mecánica en general, reparación de motores, electricidad y electrónica, escáner, venta de repuestos, desabolladura y pintura. Ubícanos en José Santos Chocano, 2276. Ya seguimos en nuestro último bloque con Ricardo Javier Castillo, profesor ya, ¿no? Profesor. Sí, profesor. Sí. Profesor, egresado de un programa de magíster, diplomado. Varios diplomados. Sí. Cuidados de la voz también hizo un curso, ¿no? Sí, trabajé de hecho prestando servicios a la Mutual de Seguridad, que durante 3 años, 4 años me llamaba para hacer los cursos de uso y cuidado de la voz. Mi trabajo, a ver, lo que me inspira a llegar a hacer estos cursos no solamente está basado en esto del arte de hablar en público que me enseñó, como ya te contaba, con este decano, sino que en una oportunidad, ya estoy hablando en la década de los 80, en una oportunidad trajimos con el Círculo de Profesionales de la Radiotelefonía, yo era el vicepresidente, trajimos allí a Hugo Miller. Ah, ya, perfecto. De la Escuela de Locutores de Chile. Claro. Hugo Miller era profesor, director, creador de la Escuela de Locutores de Chile. Y me encantó porque sin ni una diapositiva, sin una lámina, sin nada, él se para al frente de todos nosotros locutores, qué sé yo, y nos explica muy bien lo que es la respiración diafragmática, el cómo se procesa, por qué es importante, por qué es trascendente, nos hace la explicación. Hay que recordar que él también
tiene la escuela de actores, actrices, qué sé yo. Por lo tanto, nos entrega de una manera muy amena, muy entretenida y nos explica la función que tenía el sistema respiratorio en la colocación de la voz. Y cuando yo veo eso y sentí que su lección me quedaba pero muy clara, me sentí muy atraído a la forma. Me sentí muy atraído a la forma que él entregaba eso. Y creo que allí se despertó primero ese sentimiento de decir, me encanta eso, me gusta cómo lo hace, quiero aprenderlo. No, mira, Voy a estudiar. Maestro, así que... Voy a estudiar. Entonces, claro, ahí ya me perfeccioné más también en eso. Es decir, no solamente explicar la fonación, no solamente explicar por qué, en fin, sino explicar por qué los tres sistemas que están presentes en la voz están trabajando de manera continua, permanente, y por qué tenemos que respirar de esta forma, por qué tenemos que aprender a colocar la voz. Y siempre con ejemplos, siempre con gráficas, no con una gráfica de una imagen, sino explicada, pero que se crea justamente esa percepción, ¿no es cierto?, en la mente del otro. Y lo explico con ejemplos, la respiración, el diafragma funciona así, después un largo y la gente se queda con los ojos abiertos y para eso es, sí, para eso es. ¿Te das cuenta? Entonces, y de ahí lo digo, ya experimentemos. Entonces lo trabaja, no está con los hombros arriba, baja un poco, enseño la técnica y la aprenden rápido. La aprenden muy rápido, entonces, wow, y les cambia la visión. Sí, ese es el punto. Aprender a colocar la voz para un micrófono, colocar la voz a capela, colocar la voz, qué sé yo, en esto, en fin. Entonces, me gustó eso y eso es lo que yo aplico en todos mis talleres. Actualmente, ¿quiénes son los más interesados en sus cursos de oratoria? Yo diría que mucha gente que está, y muchos profesionales. Yo he tenido gente, yo hago cursos de oratoria también personalizados, ya, es decir, de una sola persona. Es como una asesoría directa, un trabajo directo. Es un programa que tengo y hace poco, de hecho en este minuto estoy trabajando con 2 personas en ese trabajo personalizado. Que también es dado, es decir, hay personas que son autoridades o personas que tienen ya, digamos, una trayectoria, en fin, y de alguna forma dicen, yo tengo que trabajar en esto, pero no lo quiero hacer público, no quiero estar... Claro, entonces, ¿me puedes trabajar conmigo? Sí, tú a tú, sí, perfecto, trabajemos en eso. Y lo he hecho y ¿sabes qué? También con el mismo efecto, es decir, porque ahí ya aplicamos otro elemento, que es el coaching. Entonces ya entro a trabajar desde el coaching con ellos. Y la verdad es que la aplicación de los instrumentos del coaching son los que a mí me han ayudado mucho en la docencia. Y eso yo siento, y aquí lo digo por favor con mucha humildad, eso marca la diferencia. Muchos me dicen, ¿sabe qué, profe? Que usted, me lo dijo una alumna el año pasado, del último curso que hice en química, y una alumna me dijo, las clases con usted me han hecho, es decir, me han golpeado, me han golpeado de tal manera que no he descubierto cosas que no he descubierto en 6 meses de terapia. Y yo me quedo así, ya, estás exagerando. No, profesor, me dice, usted me mueve todo en mi vida, y me lo dijo con emoción. Me está removiendo, me dice, y 6 meses de terapia yo no he logrado tener esto, y yo hoy me doy cuenta de cosas. Entonces, wow, tú dices, bien, gracias por eso, es decir, qué bien, qué bueno. Entonces, esa es la distinción. Yo ahí donde trabajo, escucho, por eso muchos dicen, profe, que tiene mucha paciencia, es que usted es todo eso. Por lo mismo, porque estoy contigo, es decir, estamos nomás. Exacto. Ese es el punto. Entonces, de ahí ese tema de la docencia me encanta, me gusta y es lo que quiero seguir haciendo. Don Ricardo, yo le preguntaba cuáles son sus grandes pasiones, quizá de lo que ha realizado en su carrera. Muchos dicen que es la locución propiamente tal. Fíjate que no siento que la locución propiamente tal sea mi pasión. Yo creo que alguien me dijo en una oportunidad, tú llegaste a la docencia por el camino más largo.
porque yo me titulé profesor cuando mis hijos ya estudiaban en la universidad. Llegué a la docencia por el camino más largo, es decir, perfeccionaste tu habla, tu comunicación, tu relación, qué sé yo, y todos esos aspectos, y de ahí llegaste a la docencia. Entonces, wow, tomaste el camino más largo. Entonces, claro, para mí la locución... ¿Usted cree que fue el camino más correcto? ¿Podría haberlo hecho de otra manera? No, mira, las cosas en la vida ya no puedo decir si lo hice bien o no, sino que el hecho de no considerar mi pasión, la locución, y la tomo más bien como un camino, hoy descubro una pasión mucho más profunda, que es la de enseñar. La vida me llevó a ser profesor. Yo nunca pensé en la universidad como estudiar pedagogía. No estaba ahí. ¿Esa clase no estaba en mente? Es que no, en ese momento yo llegué, era locutor, hacía locución, me gustaba mucho la animación, me gustaba la visión de periodista, en fin, pero más allá no, entonces no tenía mayores. Pero cuando empiezo a hacer clases, cuando me encuentro con Hugo Miller, cuando me encuentro con esa forma de hacer las cosas, con la forma de enseñar, porque todos podemos enseñar, pero hay formas y formas de enseñar. Y a mí la línea que yo tengo de trabajo tiene que ver con coaching, tiene que ver con atender a la persona. Es decir, yo puedo tener 25 alumnos, pero tú los escuchas, te das cuenta y sabes entonces con quién tienes que hacer esto y con quién tienes que hacer esto otro. Y a veces simplemente, mira, tuve dos alumnos con TEA, que fue mi despedida prácticamente de la universidad. Y los chicos durante todo el semestre, ellos siempre se daban excusas y todo. Pero yo en todas las clases le lanzaba cosas mirándolos. Y los miraba, y al otro chico igual. Y cuando llega el momento de las evaluaciones finales, hicieron la tarea. Y lo que más me emocionó, y a todos, fue que los dos chicos hicieron su discurso final. Y lo hicieron, y aplicaron. Y durante todo ese semestre ellos habían evadido los ejercicios, habían evadido todo. Se habían arrancado como diera lugar, profesor, no, deme una prueba, deme un trabajo. Pero habían puesto atención en la clase. Exacto. Eso es lo más entonces, y fíjate, cuando tú logras eso, wow, ahí te crees el cuento. Entonces, sí. Entonces eso, te das cuenta, el camino en la locución no fue mi pasión. Siempre entendí que era una vía, un camino. La pasión está ahora, en lo que siento, en lo que... Yo digo que hay algo que es en la vida del ser humano que tiene que ver con el trascender. Es decir, si mi camino se cruzó en tu vida y algo de mí quedó en tu camino, yo trasciendo en ti. El día que yo me vaya, hubo un profesor, hubo un amigo, o hubo un colega, pero sabes que este tipo me marcó a mí, como lo que yo digo de Hugo Miller. Hugo Miller está ya en alguna parte del universo, ¿no? Pero sin embargo está latente en mí, como está latente una profesora que me dio una lección. Ricardo, nunca digas no puedo. El no puedo es hermano del no quiero. ¡Wow! Esa lección de la profesora Gladys Muga no se me ha olvidado. ¿Te das cuenta? Es decir, esas lecciones son las potentes. Y ese es mi punto cuando trabajo con personas. Cuando trabajo con personas, sea quien sea. Sigue haciendo el trabajo de maestro de ceremonia, ¿no? Sí. ¿De eso no se ha jubilado? No, es que, ¿sabes qué? Yo con esto, pasa que la gente dice, no lo llame, pues se jubiló. Se jubiló, claro. Perdón, es decir, me jubilé, pero no estoy muerto. Pero de un trabajo X. Claro, es decir, me jubilé a frente a una institución con la cual entregué gran parte de mi vida y gracias a esa institución. Pero mi vida sigue y mi vida sigue con mis instrumentos, con lo que yo sé, con lo que quiero entregar y con lo que quiero seguir haciendo. Así que sigo en mi rol de maestro de ceremonia, me siguen llamando y voy a seguir haciéndolo y estoy a vuestra disposición. Y sigo en la docencia, sigo con la academia y vienen otros proyectos y además paralelamente sigo estudiando, es decir, entonces no me he muerto, estoy simplemente en otra visión. Plenamente vigente, hay que decir. En otra visión, ya te dije, Maslow, autorrealización.
Don Ricardo, ya para finalizar casi, un mensaje a quienes lo siguen, dónde pueden seguirlo en redes sociales, y un mensaje también para la gente que lo ha seguido por tantos años. A ver, yo estoy trabajando ahora en la creación de la página web, estoy creando la empresa, digamos, que va a abrirse camino en esta área. Estoy estudiando el coaching con programación neurolingüística, ya llevo la mitad ya del curso aprendido, me quedan algunos meses más de trabajo. Por lo tanto va a haber otros productos, digamos, educativos que voy a poder implementar, va a haber un trabajo mucho más cercano. Así que por lo pronto, academiaoratoria@gmail.com, mi correo electrónico, lo que necesiten, en fin, y ya tendremos todas en Facebook, aparezco también con la Academia Oratoria, pero fundamentalmente ya voy a tener los instrumentos formales como para poder empezar a generar ya una visión, diría yo, como senior, basado en toda la experiencia adquirida y en todo lo que estoy adquiriendo ahora. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Y ustedes, nosotros nos vemos la próxima semana en otra conversación. La vida de, en esta ocasión fue don Ricardo Javier Castillo. Nos vemos. Chau, chau. Servicio integral automotriz Integrauto, mecánica en general, reparación de motores, electricidad y electrónica, escáner, venta de repuestos, desabolladura y pintura. Ubícanos en José Santos Chocano, 2276.